Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días y bienvenidos a la charla del día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro expositor con el tema de gobierno corporativo, cómo presentar hallazgos y recomendaciones a junta directiva. El licenciado José Daniel Rodríguez Sainz es contador público autorizado, contador privado incorporado, con más de 18 años en experiencia en auditoría, gestión de riesgo y gobierno corporativo. Su trayectoria se vincula con auditoría interna, control, ética profesional y consultoría, incluyendo experiencia en Deloitte Centroamérica y República Dominicana. Antes de darle la palabra a don José Daniel, le damos la bienvenida a todos nuestros patrocinadores en este mes de la Contaduría Pública. Con la categoría platino le damos la bienvenida a S&M Soluciones Forenses, Despacho Ernest Jones, Despacho Jenkins Erickson y compañía, Despacho Gómez y Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, HICO SAP, Sicai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS, Corporación Millennium, B-Site Technology. En categoría oro, nuestros patrocinadores Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados CPA SA, Avalur Assessors, Despacho R. Artavia y Asociados, Universidad UNED, Universidad Costa Rica, Despacho Marín Vega y Moreira, B Solution Group, Universidad Castro Carazo, Hotel Poza Blanca Lodge. En categoría plata, TP Consulting, Hotel Manglares. A todos nuestros patrocinadores les agradecemos y le damos la bienvenida al mes de la Contaduría Pública. Entonces, sin más no, le damos la palabra al licenciado José Rodríguez, que hoy va a tener la exponencia del día de hoy. Recuerden estar atento a todas nuestras redes sociales, a todas las actividades que tenemos todavía en este mes y a nuestras redes sociales donde se va a postear nuestra agenda de charlas. Perdón, y capacitaciones. Todas nuestras charlas son gratuitas, nada más es de conectarse en nuestro Facebook y ahí van a estar viendo las charlas en vivo. Don José, le doy la palabra y las preguntas y consultas también las pueden colocar en nuestros comentarios y nosotros las estamos abarcando al final de la charla. Don José, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Cindy. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar con ustedes acá en el mes de la Contaduría Pública 2026. Quisiera agradecerle al Colegio de Contadores Públicos que me diera este espacio para conversar un tema que es importante no solo para auditores internos, sino también para auditores externos y a todos los que nos dirigimos ante juntas directivas y comités técnicos para reportar nuestros hallazgos y nuestros aspectos de mejora. El tema que vamos a trabajar hoy no es solo técnico, vamos a profundizar en un enfoque estratégico. Vamos a hablar de cómo los auditores internos pueden transformarse en asesores valiosos para las juntas directivas. Pero antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta para que ustedes en el pensamiento la analicen. ¿Cuántos de ustedes
han presentado un hallazgo de auditoría interna ante junta directiva y se han sentido que el mensaje no aterrizó como lo esperábamos? Pues eso es lo que vamos a resolver el día de hoy, aproximadamente en una sesión. Yo a veces duro un poquito más de la cuenta en temas de tiempo, pero vamos a tratar de cubrir en unos 45 minutos a 60 minutos un método claro con ejemplos concretos y herramientas que pueden usarse para que ustedes en su próxima presentación de junta directiva sean más eficaces. La agenda que tenemos para el día de hoy la concentramos en tres grandes partes. Primero vamos a establecer el marco, cómo la auditoría interna es estratégica y qué esperan los miembros de junta directiva de nosotros los auditores. Una segunda parte que es de preparación. Vamos a analizar cómo preparar hallazgos que impacten, cómo los debemos de priorizar basados en un análisis de riesgos y cómo debemos de estructurar nuestro reporte para que sea ejecutivo. Y por último, tenemos una parte de presentación en donde vamos a revisar cómo debería ser la narrativa. Vamos a ver algunos casos prácticos si nos da el tiempo. Y vamos a confrontar las conversaciones difíciles hacia dónde el auditor interno tiene que ir en un futuro. Entonces vamos a tratar de abarcar esos temas en el poco tiempo que tenemos. Empezando con los fundamentos, ¿por qué para presentar bien a la junta directiva necesitamos entender cuál es nuestro lugar dentro del gobierno corporativo? Tener clara cuáles son las líneas de defensa y cuál es nuestro accionar como auditores internos. La NOGAI, que es el marco normativo que nos rige nuestra profesión de auditoría interna, formalizadas en enero del 2024, no son simplemente un manual de procedimientos. Son un fundamento de nuestra legitimidad frente a la junta directiva. Estas normas definen claramente 4 estándares críticos que vamos a discutir el día de hoy. El primero de ellos es el acceso del auditor interno al consejo o a la junta directiva. Esto no es una opción, es una obligación y un privilegio que pocas funciones tienen dentro de las organizaciones. Otro de los estándares que nos dicen las NOGAI es que el plan de auditoría debe construirse sobre un análisis integral de riesgos. Nosotros no debemos de auditar lo que está bien o lo que está cómodo, sino que debemos de auditar lo que realmente importa para el negocio. Por último, tenemos los resultados de la auditoría interna que deben de comunicarse de manera integral, pero siempre priorizando lo que se considera crítico. Dejar de lado el montón de informes o reportes aislados que nosotros elevamos a comités de auditoría o a juntas directivas que no generan valor. Y abajo, pues, les coloco un principio que quiero que se lleven de esta parte. La auditoría interna agrega valor cuando sus hallazgos brindan información para tomar decisiones. No generan reportes de cumplimiento. Recordar que nuestras funciones no son de cumplimiento, son funciones para la toma de decisiones. Todo lo que nosotros brindemos el día a día con nuestros aportes y asesorías deberían de generar valor al negocio. Y eso es lo que nos piden las NOGAI hoy en día y lo que deberíamos de tener en conciencia. Si nuestras auditorías están haciendo checklist de cumplimiento, probablemente no van a tener relevancia ante órganos de dirección. Ahora pregúntense, el último informe de cada uno de ustedes que entregaron a las juntas directivas, ¿generó alguna decisión? ¿Ustedes recuerdan que el último informe que presentaron al comité de auditoría fue conocido y archivado o realmente generó algún impacto de valor para el negocio? Esa es una pregunta interesante que debemos de plantearnos para determinar si efectivamente estamos siendo correctos y adecuados en la presentación de nuestros resultados. Ahora, hablemos un poco de la relación que tiene la auditoría interna y la junta directiva, la cual no solo constituye en sesiones y comités en las que nosotros participamos, se construye haciendo conciencia, independencia, pero sobre todo, y esto lo enfatizo mucho en mis exposiciones, nosotros somos generadores de confianza. En algún momento hablamos en unas charlas éticas que tuvimos el año pasado en el Instituto de Auditores Internos, que el pilar más importante que tiene la auditoría interna es la generación de confianza. Si esa confianza se pierde, probablemente por más esfuerzo que hagamos, no va a dar frutos. Aquí es donde entran 3 principios fundamentales. El primero de ellos, ahí lo ven ustedes en pantalla, es la independencia organizacional. La línea funcional de reporte que debe tener la auditoría interna es directamente hacia la junta directiva
con un respaldo técnico en el comité de auditoría. Si acá estamos reportando a la gerencia o a la gerencia de finanzas o a la gerencia general, pues ahí estaríamos en un conflicto de independencia que probablemente los resultados que nosotros entreguemos no sean los adecuados. El segundo son las sesiones directas que establecen las NOGAI con el comité de auditoría y la junta directiva. Estas son reuniones privadas entre el auditor interno y el comité de auditoría sin presencia de la gerencia. Eso es muy importante. Estos aspectos se realizan para comunicar cosas que no deben de decirse en una sesión abierta. A veces hay situaciones que nos encontramos en donde son incómodas de indicar ante la alta gerencia, pero son necesarias para la toma de decisiones de la junta directiva. Es por eso que ahora la NOGAI, en uno de los apartados de gobernanza, nos establece la obligatoriedad de que nosotros como auditores internos tengamos esas sesiones continuas de apertura directa con los miembros de junta directiva sin el involucramiento de la alta gerencia. Y el tercero de ellos que ven en pantalla es la comunicación continua. Deberíamos de hacer alertas tempranas, actualizaciones del entorno regulatorio y principalmente estar al pendiente de las perspectivas sobre los riesgos emergentes. Si nosotros nos esperamos a comunicar nuestros resultados cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses en un informe, vamos a estar dejando de lado la toma de decisiones de la junta directiva en temas críticos que deben de atenderse prontamente. Ahora les voy a decir algo que yo aprendí con mi experiencia. Una junta directiva que confía en su auditor interno le da acceso a todo, pero una junta directiva que no confía probablemente va a bloquear el acceso que tenga la auditoría interna a esa información o a la estrategia del negocio. La confianza se gana siendo consistente, siendo valiente, al decir las cosas como tienen que ser en el momento, aunque el mensaje sea incómodo. Eso es importante que lo tengamos siempre presente en nuestra función de auditoría interna. A veces lo que decimos no es cómodo, pero hay que decirlo, y esa es parte de nuestras responsabilidades. Con eso, yo sé que en 10 minutos que hemos conversado ya tenemos un eje claro de cuál es el marco que nos rige actualmente. Ahora vamos a entrar un poco al detalle de cómo deberían de prepararse esos hallazgos. Y la idea con este ejercicio es que ustedes puedan hacer un análisis con lo que están haciendo hoy en día en sus organizaciones y en sus funciones de auditoría interna y verifiquen si lo que yo les estoy comentando son buenas prácticas que ustedes ya tienen implementadas o quién quita que de esta conversación que estamos teniendo unipersonal, pero es conversación al final del cabo, saquen algo importante que ustedes vayan a poder implementar en sus organizaciones y en sus funciones de auditoría interna. Hablemos un poco de la anatomía del hallazgo. Esto nos lo enseñaron en las universidades y a veces uno se topa en el mercado o en la calle que a pesar de que ya lo tenemos en la teoría y lo repasamos constantemente a nivel académico, en la práctica no es muy usual verlo en estas condiciones. Entonces, lo primero es entender cuál es cada uno de estos criterios y también aplicarlos como corresponde. Tenemos el primero de ellos, que es la normativa, la política o la mejor práctica que rige, es el criterio. Nosotros tenemos siempre que hacer una referencia de dónde estamos tomando la fuente para poder decir que ese hallazgo es una mejora continua, que ese hallazgo es una deficiencia o un incumplimiento. Entonces, para personas que trabajan en entidades reguladas, por ejemplo, tenemos reglamentación CONACYF, reglamentación establecidas por los entes reguladores que nos permiten fácilmente dar ese criterio. Pero en otras organizaciones, pues tenemos que acogernos a buenas prácticas de marcos de referencia, como COVID en casos de TI, o ITIL en casos de TI, como COSO en casos de control interno, y todas las normas ISO, la 9001 para temas de calidad, la 22301 para temas de continuidad del negocio, cuando evaluamos el riesgo de continuidad, la 27001 cuando evaluamos el sistema de gestión de seguridad de la información. Esos son parámetros de buenas prácticas que nos establecen un criterio claro de lo que estamos diciendo tiene consistencia y qué debería de cumplirse según esa buena práctica. Recordemos, cuando se hablan de marcos de referencia, no son
son marcos de práctica, ¿verdad? Entonces no es que tengas que cumplirlo al 100%, es una muy buena práctica que tienes que tropicalizar en la compañía. Entonces sobre ese escenario, el criterio es muy importante. Vayan a la práctica a valorar si este apartado nosotros lo estamos considerando en nuestros informes. O solo estamos dando la condición, que es la siguiente, que es lo que detectamos en el proceso de revisión. Aquí en lo que pecamos es que no decimos las cosas realmente como fueron, a veces por presión del comité de auditoría, no, pero por presión del auditado o por presión de la alta gerencia, tratamos de maquillar un poco la condición, pero aquí lo importante es decir claramente lo que detectamos con hechos concretos, sin maquillarlo, ¿verdad? Que en algunas ocasiones nos encasillan a eso o pecamos en no decir las cosas realmente como están sucediendo. La causa, considero yo, de estos apartados de la anatomía del hallazgo es la más importante. Y a veces es la más ignorada. A veces vemos que en estos ejercicios tenemos la condición, en algunas ocasiones tenemos el criterio, en la mayoría de los casos, pues no. Tenemos efectos, que eso es súper importante, ahorita vamos a hablar de ellos, y las recomendaciones, pero la causa nunca, en algunas ocasiones no está. Y es importante tenerla. ¿Por qué? Porque si vos atacás la condición del hallazgo sobre la debilidad detectada, probablemente esa debilidad va a reincidir en el tiempo. Entonces tenemos que ir a buscar y ser conscientes qué fue lo que ocasionó esa condición, esa observación o ese hallazgo, esa debilidad, para que la recomendación que vayamos a dar, el plan de acción que vaya a determinar la persona auditada o el área auditada, ataque la causa y también la condición, pero principalmente ataque la causa. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si vamos y hacemos un ejemplo muy básico para que todos lo entendamos? Hacemos una revisión de una conciliación bancaria y determinamos que existen diferencias. Esas diferencias pueden ser materiales o no materiales, se detectan en el proceso de auditoría. La condición sería la diferencia en sí, pero no sabemos el por qué se tramitó un proceso de conciliación de alguna partida contable, la cual tiene un proceso de elaboración, de aprobación y de revisión y de publicación de estados financieros, que tiene toda una logística de revisión y no fue detectado. Entonces ahí deberíamos de entender cuál fue la causa, porque atacar solo la conciliación, que está mal hecha en un periodo de tiempo determinado, probablemente no me va a eliminar el riesgo de que eso se vuelva a materializar en el tiempo. Entonces eso es importante siempre, valorar la causa y atacarla. El efecto es lo que conecta con el hallazgo y es la realidad que quiere ver la junta directiva. Entonces ahí tenemos que preguntarnos varias cosas. ¿Cuánto dinero cuesta ese riesgo? Porque el efecto es el riesgo asociado a la debilidad. Entonces, ¿cuánto me cuesta que ese riesgo se materialice? Si estoy en un ente regulado o en una entidad regulada, ese incumplimiento, ¿qué efectos tendría? Y principalmente para entidades no reguladas o reguladas, lo más importante es saber si eso se materializa en algo crítico, ¿qué pasaría con mi operación? ¿Va a pararse? ¿Vamos a tener un rezago? Ese efecto, si no lo cuantificamos, el hallazgo probablemente no lo vamos a poder priorizar. Y tampoco va a tener una incidencia como la que esperaríamos a nivel de la junta directiva o del comité de auditoría para la toma de decisiones. El efecto es importante, como les digo, en el ejercicio. Yo he trabajado tanto como consultor externo como auditor interno. En este momento soy auditor interno, pero en algún momento me tocó auditar funciones de auditoría interna. Y en mi experiencia les comento que en muchas ocasiones me he dado cuenta que no definían el criterio claramente. Entonces era cuestionable el hallazgo, indicándole al auditor, mira, pero estás dando una recomendación bajo qué sustento. Y ese sustento no estaba claro. Entonces el hallazgo era cuestionable. Condiciones redactadas de una manera que poco entendible, y eso es para darle vueltas a un tema sin dar exactamente hechos concretos. No existían causas en algunas ocasiones. Entonces, al no atacar la causa, tendríamos probablemente una reincidencia. Y lo más importante, ¿cómo vas a decir si es un hallazgo que impacta de manera crítica o de manera moderada o no impacta si no tenés un efecto cuantificado?
Entonces, eso es importante. Y el último de ellos, pues, no deja de ser importante, es la recomendación, que ahí es donde nosotros tenemos que concentrar, basados en el análisis de condición y causa, qué podemos recomendar para que se ataque tanto la condición como la causa. A veces tenemos un problema importante a la hora de nuestras intervenciones como auditores internos y cómo materializar el comunicado, en donde si nosotros no recomendamos textualmente lo que se esperaría para atender tanto la condición como la causa, porque vamos a esperar que el encargado de ejecutar de estas recomendaciones y atenderlo por medio de planes de acción lo vaya a hacer de manera adecuada si nosotros no fuimos claros ni en la condición, no detectamos la causa y en la recomendación tampoco lo dijimos de manera muy general o muy abierta. Entonces, es importante a veces la consistencia del hallazgo es más importante que el volumen y eso siempre es un argumento que doy en este tipo de charlas. No es lo mismo tener un informe de 4 hallazgos bien consolidados, bien criticados, que generen impacto, a dar un informe con ciertas falencias en temas de hallazgos, donde no se sabe qué es lo que estamos queriendo decir y pongamos 40 o 20 o 30. Normalmente, entre tanto volumen de hallazgos no priorizados, el ejercicio de comunicación con la junta directiva no va a ser el adecuado. Entonces, quisiera ahondar un poco en la priorización. Hablemos a detalle de cómo deberíamos de estar priorizando. Este es un ejercicio, es un mecanismo para priorizar hallazgos. No quiere decir que es la pomada canaria o que ustedes tienen que ir a implementar esto. Lo importante es que hagamos ese ejercicio, que podamos eventualmente, por medio de un análisis de riesgos, recordemos que la función de auditoría desde hace muchos años, y ahora lo enfatiza la NOGAI, nosotros basamos todo nuestro análisis en una gestión integral de riesgos. Entonces vean que ahora lo conversábamos, el efecto tiene que decirme, es cuantificado y tiene que decirme a qué nos estamos exponiendo. Entonces, basado en ese análisis del efecto, que es el riesgo inherente del hallazgo, tenemos que establecer una metodología. Entonces, esta es una de tantas, ¿verdad? Tenemos 4 cuadrantes. De esos 4 cuadrantes estaríamos critizando en un volumen de 4 niveles. Y es importante, siempre lo hago mención en charlas también, el por qué 4 y no 5, no 3. A veces la práctica usual en las metodologías de valoración de riesgos es utilizar un escalamiento a 3 niveles o a 5. Entonces tenemos alto, medio, bajo, o tenemos muy alto, alto, medio, muy bajo y muy bajo. Pero ¿por qué 4, 3 o 5? Pues eso es parte de la metodología. El por qué les recomiendo utilizar un eje en 4 cuadrantes, pueden ser 6 también, perdonen. Pueden ser 6 cuadrantes sin ningún problema. El tema es de que mi recomendación es que sea un número par. Y ustedes van a decir, pero José, ¿qué tiene que ver eso? Un número par en este tema. Más bien, mis matrices de riesgo son a 3 niveles, que para mí con eso es suficiente. Ok, esto es básicamente porque el pensamiento humano siempre te va a guiar a no dar un criterio. Es más fácil no dar un criterio que darlo, ¿verdad? Porque si vos vas a dar un criterio de que algo es crítico o muy relevante o poco relevante, estás tomando una decisión y haciéndote responsable de esa decisión. Si vos tenés un parámetro impar, tenés siempre una posibilidad de colocarte en el centro. Entonces, hagan el ejercicio. Yo lo he hecho con mis equipos de trabajo y he hecho un análisis de los informes que me presentan, el ejercicio que hacen de valoración de criticidad de hallazgos y el 90-80% de las veces me lo ponían con un riesgo medio o moderado. ¿Por qué? Porque entonces ahí es lo sencillo en no dar mi opinión y no comprometerme a decir si es crítico o no. Si vos lo tenés en una escala de 4 niveles o en un cuadrante como lo tienen acá, vos te obligás al menos a decir, ¿es crítico o no es crítico? O sea, ¿está en los 2 de arriba o está en los 2 de abajo? Y con base en eso tomar decisiones. Ahora, si están los 2 de arriba y vas a decir que es moderado o es crítico, ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero por lo menos estás diciendo, este hallazgo para mí es relevante o no. Ahí les dejo ese tip para más adelante, cuando quieran establecer priorización de riesgos en general, no solo para hallazgos, traten de utilizar cuadrantes pares
para obligar a la persona que está haciendo el análisis de riesgos a una valoración con juicio y no acomodarse en una sesión media, que es lo que normalmente, y no es porque la persona tenga ese pensamiento, sino que el ojo humano o el pensamiento humano los va a llevar a eso. En el cuadrante rojo tenemos lo que es crítico, ¿verdad? Esta es una valoración de impacto y probabilidad. Entonces, lo que es crítico debería tener una acción inmediata. Ahí es donde hablábamos de que no podemos esperarnos a informes de auditoría interna que se presentan a comités de auditoría cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses o en una muy mala práctica una vez al año, sino que deberíamos de establecer una metodología para definir si el hallazgo se considera crítico, tener una atención inmediata, comunicación inmediata, es más, y llámese inmediata no cuando cerramos la auditoría. Cuando nosotros detectamos la auditoría, el hallazgo por medio de lo que estamos auditando, deberíamos de, si lo consideramos crítico, comunicarlo inmediatamente al responsable del proceso, dependiendo del escalamiento que tengan a lo interno, pues al director de área, a la dirección general, a la alta gerencia, para que tengan conocimiento de que hay una debilidad que considera la auditoría debe tener una atención inmediata. Y nosotros estamos ante la posibilidad o de sesiones privadas, como lo vieron con el comité y la junta, o de una solicitud de una sesión extraordinaria para valorar algo que se considera crítico. En el cuadrante naranja que ven ustedes ahí, mi recomendación en una metodología es mantener un monitoreo estratégico para ver su comportamiento. Entonces, en este caso, pues establecen planes de acción, pero no deberíamos de dejarlos ahí. Normalmente, ¿qué es lo que sucede en un ejercicio de estos? Se prioriza basado en este análisis de criticidad, se asigna un responsable de atender el hallazgo o la debilidad. Ese responsable define planes de acción que el auditor verifica, ataquen la causa y la condición y empieza a trabajar. Entonces, en ocasiones, cuando el riesgo no es tan crítico o en un estilo moderado, dejamos que trabajen y cada cierto tiempo hacemos una actualización de cómo va el avance o que nos reporten cuando ya está atendido. Pero en el caso del monitoreo estratégico, lo que queremos vender acá la idea es cuando se considera crítico, atáquelo inmediatamente. Cuando no se considera crítico, pero es relevante en una escala de 1 a 4, estamos en el nivel 3, que es el anaranjado, definamos el plan de acción en un muy corto plazo, pero él un monitoreo continuo como auditor hasta que se resuelva. Esa es la recomendación en un análisis de de priorización. Después está el amarillo. No me gusta usar el amarillo, pero en este caso sí lo tengo por acá. Normalmente yo en los niveles bajos utilizo colores de la paleta azules y verdes, pero bueno, eso es un tema de gustos, ¿verdad? El amarillo torna a usarlo uno para riesgos moderados, que es lo que evito, ¿verdad? Utilizar en este análisis. Pero bueno, viendo el amarillo que tienen ahí, lo que priorizamos es una atención en un corto plazo. Entonces, hacemos el ejercicio que les comenté. Se define el responsable, el plan mitigador, ese mitigador que me ataque condición y causa, y le damos un lapso de corto plazo de atención con un seguimiento, ya no un monitoreo continuo y estratégico, sino con un seguimiento, digamos que a un poquito más dilatado. Y los de bajo impacto, en algunas de las metodologías, se comunican, se da la recomendación de mejora, porque al final de cuentas siempre son debilidades, pero en algunas ocasiones, al ser un riesgo, es un riesgo bajo, que no te va a generar un impacto, que es la poco probable que suceda, normalmente en este tipo de metodologías lo dejamos de carácter informativo. Entonces, ahí se le informa a la junta directiva, a un detalle, todo lo que se ha ido en aspectos de mejora. Si no es relevante, a veces lo que se le informa a la junta directiva son solo temas relevantes, se informa a la gerencia, se informa al responsable para que lo vea como un aspecto de mejora continua y lo atienda en algún momento, pero no como una obligación, dado su impacto. Pero vean qué importante, si no estamos haciendo este análisis de criticidad, podemos estar reportando ante la junta directiva un montón de temas que tal vez no sean relevantes, ¿verdad? Y por último, ahí les dejo unas métricas que son importantes. Recordemos que los KPIs no solo se utilizan para temas de estrategia, se utilizan para todo tipo de ejecución y de operación. Estos son KPIs de medición para ver
el grado de avance. Por ejemplo, el primero es el grado de avance de los planes completados. Eso es importante tenerlo siempre mapeado como auditores. ¿Cuáles son la cantidad de hallazgos que están críticos y que siguen abiertos y no han sido atendidos? Si eso se me va incrementando en el tiempo, pues estamos en una exposición muy grande. Entonces tenemos que ir llevando el pulso de que todo lo crítico se atiende en el tiempo definido. Y cuántos compromisos se cumplieron en el tiempo que se pactó o tuvieron que solicitar una ampliación. En metodologías un poco más robustas de este tema, se establecen hasta condiciones por las cuales una persona puede solicitar una ampliación. No es simplemente, mira, es que llegó el tiempo y no lo pude atender, me das un poco más de tiempo para atenderlo, para que no lo reporten como un incumplimiento. Ustedes pueden definir una metodología priorizando, depende del nivel de riesgo, cuándo y en qué condiciones van a aceptar una solicitud de ampliación. Entonces, y ahí van llevando una tasa de cuáles y qué áreas están cumpliendo los compromisos dentro del plazo originalmente establecido. Y bueno, y uno muy importante que este debería estar dentro de una métrica del plan estratégico de la auditoría interna. Después podríamos tener una sesión para hablar de eso. Es uno de los requisitos que establecen ADNOGAI ahora. Nosotros tenemos que tener un plan estratégico que debe estar alineado a los objetivos del negocio. Esa es otra charla, digamos. Pero aquí el punto es que este indicador debería estar siempre, sí o sí, en ese monitoreo del plan estratégico de la auditoría interna. El que está abajo, que están viendo ustedes en pantalla. El tiempo promedio en cerrar los hallazgos críticos. Y ahí ustedes cuestionarían, bueno, pero es que ¿cómo me vas a castigar a mí o vas a evaluarme a mí en mi desempeño como auditoría interna sobre la atención de hallazgos críticos si yo no soy el que los atiende? Pues después en otra charla, con mucho gusto le ofrezco al Colegio de Contadores Públicos una charla respecto a la estrategia de auditoría interna, cómo deberíamos de abordar estos temas, porque así deberían de ser los indicadores. Los indicadores no deberían solo depender de una ejecución de la función de auditoría interna, sino cómo impacto yo como auditor interno al negocio y cómo ese negocio me retribuye haciendo las cosas como, por ejemplo, la atención de hallazgos en temas de tiempo. Pero bueno, eso lo podemos abordar más adelante. Ahí Cindy toma nota si quieren alguna charlita con respecto a temas de estrategia, con todo gusto. Ahora hablemos un poco de las recomendaciones para la estructura de un reporte ejecutivo para junta directiva o comité de auditoría. Aquí les voy a dar ciertos tips o ideas para que se las lleven a casa. El primero de ellos, bueno, a la casa no, al trabajo, porque uno no debería llevar trabajo a la casa, para que se las lleven al trabajo y lo analicen con conciencia y con sus equipos. Primero sería un resumen ejecutivo. Mi recomendación es no más de una página o página y media a lo sumo. Y ahí debería estar el plan de trabajo que vos planteaste, la calificación general del ambiente de control interno, los 3, a lo sumo 5 hallazgos más críticos que hayan detectado y algún tema relevante que ustedes consideren que debería estar ahí. Y no más. Después, podrían incluir un dashboard de riesgos con el mapa de calor actualizado. Recordemos de que nosotros comenzamos una auditoría con un mapa de calor, bueno, en las compañías donde ya están bien estructuradas, porque a veces a nosotros nos toca ponernos el sombrero, quitarnos el sombrero de auditor, ponernos el sombrero de analista de riesgos o de especialista en riesgos para poder desde cero identificar riesgos, valorarlos, para después auditar las medidas de control interno que haya definido la compañía. Eso pasa en algunas entidades reguladas, como donde yo trabajo actualmente, o en sectores un poco más consolidados. Y yéndonos a las buenas prácticas de las NOGAI, ya deberíamos de tener una estructura consolidada de gestión de riesgos. Entonces el auditor debería de tomar ese mapa de calor de esa unidad auditable que está evaluando y y hacer comparativas. Entonces, yo lo que les recomiendo en el informe, presenten los riesgos que obtuvieron del análisis de riesgos organizacional y compárenlo con la revisión que ustedes hicieron, ahí donde ustedes pueden echar la observación o dar la observación a la junta directiva que están haciendo un buen trabajo, porque ustedes perfectamente pueden decir ahí, la unidad de riesgos tenía 5 riesgos identificados. Yo considero que son 8. Hay 3 que no están siendo evaluados y no están siendo abordados o están siendo abordados en un abordaje de control interno correcto, pero no están normados o no están formalizados en la matriz organizacional de riesgos. Esos son recomendaciones de forma
que al final de cuentas lo que generan es madurez en la gestión de riesgos. También tienen que compararlo con tendencias. Una valoración importante que se puede implementar es comparás la matriz que tenés con lo que recibiste o valoraste como auditor. También puedes comparar con la última auditoría que se realizó de ese mismo proceso para ver qué cambió y si eso cambió tiene que ver con tendencias macroeconómicas del mercado, con tendencias de mejoras en los procesos internos, porque el proceso cambió estructuralmente. Ahí es donde puedes llegar a concluir el por qué se me potenció el riesgo en una unidad auditable o por qué más bien disminuyó. Y esos son temas de mucha relevancia para juntas directivas o comités de auditoría. Después deberíamos de tener un apartado de hallazgos de alta prioridad. A veces chorreamos todos los hallazgos, ¿verdad? Pero deberíamos ya, no como en el resumen ejecutivo, el resumen ejecutivo es mencionarlos. Aquí deberíamos de decir, bueno, hicimos una auditoría, detectamos 10 hallazgos, pero estos 3 son los más críticos. En esta primera parte vamos a detallar esos de alta prioridad. No deberían de ser más de 5. Eso es un tip. El estado de los planes de acción que venían en proceso. Eso hay que recordar también que las auditorías son cíclicas, ¿verdad? En algunos casos, dependiendo del nivel de impacto que tenga la unidad auditable, vamos a volver a hacer la revisión de la mejora continua del proceso o para darle un seguimiento a lo que habíamos detectado en el pasado. Si vamos a hacer una revisión donde consideramos que el proceso no tiene tanto impacto y la revisamos y sale terrible, muy probablemente nosotros vamos a potenciar el riesgo y vamos a tener que el año siguiente volver a revisarlo para ver si ya llegó a niveles otra vez estándares. Eso es parte del dinamismo que deberíamos de tener en un plan de auditoría y no regirnos o estar rígidos en el sentido de que vamos a auditar el plan, el universo auditable en un periodo de 5 años y de eso es lo que tenemos que cumplir sin hacer ninguno de estos análisis de riesgos. Ahí es donde entra el valor agregado de nosotros como auditores. Y por último, tenemos la perspectiva. Aquí debemos de ser claros en los informes qué esperamos del comité de auditoría y de la junta directiva según este informe. O sea, nosotros esperamos que nos apadrinen en poder dar recomendaciones para mejorar el sistema de ciberseguridad, por ejemplo, porque vemos que hay fallas que pueden materializarse en un impacto organizacional. Entonces, si nosotros les tiramos ese montón de hallazgos y les de las recomendaciones, pero no les decimos a la junta, bueno, sí, pero yo necesito que usted me apoye en esto. Entonces, esa perspectiva, más bien les tiro la pregunta nuevamente, ¿alguno de ustedes la considera en sus informes? Normalmente no. Normalmente nosotros presentamos los hallazgos para que nos digan, bueno, qué dicha, qué excelente, buen trabajo, y después ya es la junta directiva, dependiendo de lo juiciosa que sea, de lo involucrada que sea, va a ir a analizar en el momento de la sesión qué recomendación o qué solicitud por medio de un acuerdo le va a dar a la alta gerencia para atender esta debilidad. Nosotros deberíamos de anticiparnos. Recordemos de que la función de auditoría interna es asesorar y dar confianza a la junta directiva y al comité de auditoría. Entonces, nosotros no solo podemos llegar y tirarles el problema, tirémosle la solución y digámosle a nuestro criterio experto e independiente qué es lo que tienen que hacer para que ellos lo analicen. Al final, si hacen otra cosa, pues estamos cumpliendo con darles nuestro punto de vista técnico. Ahora los invito a ver el lado derecho. Son temas de forma, pero debemos de tomarlos en consideración. Eviten siempre el lenguaje técnico. Ustedes lo entienden, su gente lo entiende, pero piensen siempre que los que están sentados en las juntas directivas puede que no tengan el mismo nivel de conocimiento técnico que nosotros. Entonces, eviten el lenguaje técnico. Utilicen dashboards visuales. No tiren prosa en los documentos, sino que traten en la medida de lo posible que los resúmenes ejecutivos, que las presentaciones, tal vez el informe puede ser un informe ejecutivo en prosa, pero hagan presentaciones visuales a la junta directiva para que ellos y a la comité de auditoría para que para ellos sea más fácil entenderlo. No excedan el volumen de páginas, eso es súper importante. Un documento de 25 o 30 páginas, yo les aseguro que cualquier director de junta directiva va a leer las primeras 4 o 5 páginas. Es por eso que es importante
lo que les decía del resumen ejecutivo, el dashboard de riesgo y los hallazgos de alta prioridad estén en las primeras 5 páginas. Porque si el informe es de 20, nos garantizamos que ellos van a empezar a leer las primeras 5 y van a tener claridad de lo más importante que quieren ustedes comunicar. Ok, ahora, por temas de tiempo, creo que estamos bien de tiempo, más o menos. Nos quedan unos 10 minutos. Vamos a hablar de la tercera parte, que es la presentación en las juntas directivas. Les voy a dar un tip de narrativa para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahí, esto es un análisis que muy personal, es una metodología que involucra estos 4 componentes, pero al final de cuentas sigue siendo una práctica. Entonces, una recomendación, una sana práctica. Ustedes analizarán si lo ven prudente. Primero estamos con la situación. Entonces, brindemos el contexto de la situación, pero siempre tomemos en cuenta que la junta directiva y el comité de auditoría conoce su negocio. A veces pecamos en que empezamos a hacer un antecedente si la compañía es una compañía regulada por la CONACYT y el CONACYT solicita que contemos con ciertos requerimientos según el reglamento de gobierno corporativo en el artículo tal se define. Ya eso ellos lo conocen. Ya eso ellos lo conocen. Entonces, tratemos de explicarnos directamente al punto que queremos que ellos conozcan. ¿Cuál es la situación? Ahora, veamos el segundo criterio, que es la complicación. Aquí es donde introducimos el hallazgo. Vamos a decir qué es lo que está cambiando, qué fue lo que descubrimos y qué amenaza existe. Esta es la parte que genera más atención para la junta directiva y los comités de auditoría. Entonces, si vos no sos claro en la complicación, probablemente no vas a llevar el nivel de impacto que vos esperás. Después la pregunta. Vamos a formularnos el problema por medio de una pregunta que la junta directiva deba analizar y entender bien para dar su criterio. Eso es como devolverles a ellos la pregunta. ¿Qué esperamos de ellos para que ellos sean protagonistas y no solo receptores de información? Que es lo que a veces pecamos, ¿verdad? Que entregamos un hallazgo, entregamos una observación, un informe, ellos lo dan por conocido. No, involucrémoslos a ellos. En muchas de las observaciones, cuando hay un buen gobierno corporativo y una estrategia, siempre va a haber una incidencia directa de lo que ellos deberían de estar haciendo como, como miembros de junta directiva. Y por último, una respuesta fundamentada. Nuestra recomendación, que está fundamentada en evidencia, con opciones cuando corresponda, preferiblemente con un análisis del riesgo residual, con un responsable y una cuantía para poder atender esta mitigación. Pero eso es un escenario ideal, ¿verdad? A veces no vamos a tener toda esta información. Ustedes ven acá abajo, en la presentación, ven un ejercicio, digamos, un ejemplo que les traía. Entonces lo voy a leer. La organización opera 3 sistemas críticos del negocio en la nube, con acceso de más de 450 empleados. Aquí lo que tenemos es la organización en su core del negocio opera con 3 sistemas operativos funcionales, en donde, no sé si son la totalidad, pero 450 empleados son bastantes. Y cuando auditamos, nos dimos cuenta que el 60% de esos 450 tienen accesos privilegiados, pero no tienen un doble autenticador. Y eso está vulnerando una de las buenas prácticas que establecen pues, los marcos de referencia, tanto el COVID como la ISO 27001, te define como una buena práctica que cuando hay accesos privilegiados a software en la nube o a software que tienen acceso a Internet, tengamos siempre una doble autenticación. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Cómo garantizamos que no seamos la próxima víctima de un ataque de ciberseguridad antes de finalizar el año? Ahí es donde le estamos diciendo a la junta directiva, usted está expuesto a que por medio de algún usuario de los funcionarios de la organización
nos ataquen por medio de ciberseguridad, más que eso es un tema que está de moda hoy en día. Entonces, ¿cuál sería la implementación? La implementación de un MFA. Hay un plazo, porque siempre hay que dar un plazo de implementación, 90 días. Debería ser antes, pero bueno, hay que valorar porque hay que buscar desarrollos, hay que buscar implementaciones, proveedores del servicio. Cuantificarlo, pues en un mundo ideal puedes cuantificarlo. El mismo, la misma persona que propone el plan de acción te puede dar una cuantía, pero a veces eso es muy complicado de obtener. Lo más importante es que vos valores el riesgo residual. Entonces vos tenés el efecto, que lo hablamos al inicio, entonces ahora tenés que analizar, después de atender todas las recomendaciones por medio de planes de acción, en qué nivel de riesgo quedo y debería estar en un riesgo tolerable para la organización. Si teníamos un riesgo que se consideraba crítico en aquella matriz de 4 cuadrantes que hablamos, pero después de atender las recomendaciones por medio de planes de acción, mi riesgo residual queda en bajo, bajo es tolerable para la organización, pues normalmente sí, pero eso tiene que estar normado en una metodología. Y definir siempre un responsable, que en este caso, pues para este ejemplo sería el oficial de TI. Vamos a darles unos tips. Quiero decirles cómo podrían manejar conversaciones difíciles ante una junta directiva. Pueden salirles varios temas complicados, es normal, es común, y a veces abordamos esas situaciones no de la mejor manera. Entonces, hablemos un poco de estas 4 situaciones que les presento en pantalla. La situación 1, donde nos cuestionan la relevancia del hallazgo. Un miembro de junta directiva te cuestiona si ese hallazgo es relevante o no. Lo que te puedo decir es, eso no es tan grave. Lo correcto es que en el caso de vincular directamente el hallazgo a un tema estratégico regulatorio, deberíamos de decir qué nivel de impacto tiene ese hallazgo a esa estrategia. No solo decir, no, es que incumpliste con la metodología tal, o es que el reglamento de gobierno corporativo te define que tenés que tener esa situación implementada. Eso, pues, te va a generar un impacto, porque lo que te va a decir, le va a decir al miembro de junta directiva o a la persona que está analizando el caso es, bueno, lo vamos a hacer porque me lo están exigiendo, pero ese no debería ser el mensaje. El mensaje que deberíamos de dar es, ¿qué impacto tiene para el negocio que eso se materialice o que ya se materializó? Entonces, eso lo que les va a ayudar a ustedes es a que la relevancia del hallazgo sea suficiente para que le tomen importancia. Otra de las situaciones que podríamos presentar es que la gerencia rechace el hallazgo, ¿verdad? Que diga, yo no estoy de acuerdo con esa observación o para mí esa observación es irrelevante. Entonces, ante esas situaciones, el error más común es insistir en que eso es crítico. O sea, el error más común es que nos sentemos y digamos, como decimos acá en Costa Rica, disculpen el populismo, nos sentemos en la galleta en que eso es crítico, ¿verdad? Sin dar un fundamento de peso. La técnica correcta es presentar al menos 3 opciones de materialización del riesgo distintos y decir, bueno, esto es lo que podría pasar si esto llega a suceder y usted no lo quiere implementar o no se desea implementar. Y si eso sucede, entonces que sea la junta directiva la que en su momento valore esos perfiles de riesgo y determine si acepta o no el riesgo. Acuérdense que eso puede ser una posibilidad. Y no se sientan aludidos como auditores cuando entreguemos una observación donde la junta directiva diga, no me preocupa, me considero que eso es un riesgo tolerable para mí, voy a asumir el riesgo y no voy a atender tu recomendación o su recomendación como auditor. Eso puede pasar, pero ahí es donde vos documentás con un análisis de probabilidad de qué puede suceder en varios escenarios de riesgo, es donde ahí le estás dando las herramientas para que la junta directiva precisamente tome esa decisión. Entonces no deberíamos de sentirnos por aludidos, al final nosotros no tenemos la última palabra, nosotros somos expertos que damos nuestros puntos de vista. Cuando nos pregunten por temas no auditados, porque nos digan, mira, qué raro, ¿por qué ustedes no consideraron este control sobre ese proceso que para mí es relevante? ¿O por qué tenemos 2 años de no ver este proceso que es crítico o es parte del core del negocio y vos no lo tenés considerado? Entonces, ante esas situaciones, yo lo que les recomiendo es que seamos transparentes. No inventemos el agua tibia.
no le digamos, mira, es que eso no es relevante o es que según nuestra metodología no deberíamos de hacerlo, sino lo que deberíamos siempre de estar abiertos es atender esas solicitudes. Normalmente cuando viene de una junta directiva es porque algo trae. Si te pregunta por qué no has atendido esa observación es porque algo pudo haber escuchado en sesiones donde ustedes no están presentes. Entonces, ante esa situación, lo que les recomiendo es aceptar que no ha sido parte del plan, que lo vamos a evaluar, que vamos a criticar ese proceso, que vamos a entrarle un énfasis y que si consideramos que sí se vuelve relevante, lo vamos a incorporar más adelante dentro de nuestro próximo ciclo de auditoría. Pero nunca improvisar, decir, peor aún, que digamos que sí lo hemos auditado sin problemas, porque ya eso estaríamos pecando en castigar la confianza, ¿verdad? Y es lo que nunca deberíamos de hacer. Y por último, esto es el pan de cada día de muchos de nosotros, que nos soliciten suavizar un poco el hallazgo. Suavizar es decir lo que tengas que decir, pero no lo digas de esa forma porque se ve muy feo, así en palabras coloquiales. Ustedes pueden valorar cómo presentar sus observaciones. Lo que les recomiendo es sean concretos, directos y realistas. Si ustedes consideran que pueden redactar de una manera distinta, que no esté generando un maquillado de lo que quieren comunicar, pues pueden hacerlo. Pero no entren en una negociación. O sea, no es una imposición, nunca debería ser una imposición y nunca deberíamos de estar ante una vela donde nos sintamos incómodos en lo que estamos poniendo. Esas son mis recomendaciones con respecto a estas comunicaciones. Y ya vamos a terminar. Nada más les voy a dar este último ejemplo para que nos vayamos con una idea de cómo deberíamos nosotros de, de redactar o de presentar algunas situaciones, principalmente cuando pecamos de temas de tecnológicos o altamente técnicos. Entonces les voy a dar un contexto de este ejemplo, un caso práctico. Dice, la empresa es una empresa financiera y tiene una junta directiva que está conformada por 7 miembros y el hallazgo es la ausencia de un plan de respuesta, o sea, un plan de continuidad ante situaciones de ciberseguridad. O sea, la compañía no tiene un plan de respuesta ante situaciones o incidentes cibernéticos. Bueno, esto es algo crítico, ¿verdad? Y más para una empresa de servicios financieros. Entonces, es algo relevante que debemos de comunicarlo oportunamente para que se tome una decisión al respecto. ¿Cómo no lo deberíamos de presentar? Pues ahí se los voy a leer textualmente para que ustedes, no sé si algunos de ustedes pues tengan este conocimiento técnico, lo puedan entender, pero pensemos en gente que no es, que no tiene el nivel de conocimiento en temas de ciberseguridad o en temas de tecnología, que lo vaya a entender a la claridad que uno esperaría. Se encontró un incumplimiento de la política de seguridad de la información, tal, en cuanto al control preventivo número tal, específicamente en los procesos de IRP, requeridos en el marco regulatorio del RGGTI, que es un reglamento de tecnología de información que establece el CONACYT para entidades reguladas. Entonces, ¿qué entendimos? Bueno, yo lo entiendo porque trabajo en sector regulado, entiendo que es el RGTI, entiendo que es un plan de respuesta a incidentes, entiendo que son ataques de incidentes de ciberseguridad, pero algunos puede que no lo entiendan. ¿Cómo podríamos vender una idea para una persona que no es altamente técnica tecnológicamente? Si hoy ocurrieron ataques cibernéticos, la organización no cuenta con un protocolo aprobado para responder ante ese ataque. El tiempo promedio de recuperación, eso es un ejemplo, el tiempo de recuperación del plan es de 21 días sin el ataque, pero sin el plan de respuesta. Pero si tuviéramos el plan de respuesta con metodología ya definida, duraríamos 4 veces menos en volver a reactivar algún sistema core del negocio. Y ¿qué podría estar impactando? Pues podría estar impactando, es un ejemplo, ¿verdad? Podría estar impactando X cantidad de monto por día por no tener nuestro sistema core del negocio, uno de los más importantes, activo por 21 días. Entonces, ahí es donde tenemos un riesgo que se puede materializar de manera crítica, no solo para las finanzas de la organización, sino para la continuidad del negocio. Pero yo creo que en un análisis donde vos hablas de una manera menos técnica, puedes vender la idea. Y ahí es donde la junta directiva pues, puede tomar decisiones, como aprobar y financiar el plan de respuesta en los próximos 30 días. Es una de las recomendaciones que procedan a hacerlo.
designar a un responsable que tenga el conocimiento técnico suficiente para liderar esa implementación y una vez implementado que hagan un simulacro. Y una de las recomendaciones muy importantes es que en esos simulacros existan miembros de junta directiva que participen y conozcan cómo opera un plan de respuesta ante incidentes para que ellos entiendan a la hora de que están tomando una decisión lo que están aprobando o lo que están evaluando. Ya no me queda más tiempo. Esto era un ejercicio que quería comentarles. No tiene que ver específicamente con la charla de hoy, que tiene que ver con el tema de hallazgos y cómo comunicarlos, pero es hacia dónde vamos, cómo va la auditoría. La auditoría hoy en día está implementando herramientas de inteligencia artificial y de auditoría continua. Olvídense de hacer pruebas por muestreo. Ya eso es obsoleto y poco funcional. Estamos definiendo dentro de la estructura de todas las organizaciones los riesgos asociados a sostenibilidad como parte core del negocio. Recordemos de que ahora ya está regulación que rige esta función. El Data Analytics es algo del día a día, el pan de cada día de la auditoría y del negocio para la toma de decisiones. Entonces, si no lo estamos todavía implementando en nuestras auditorías, pues estamos siendo algo obsoletos y quedándonos un poco atrás. ¿Y qué espera una junta directiva moderna del perfil del auditor interno? Ser una persona que analice datos, no que revise a posterior cosas que ya sucedieron, sino que analice los datos y sobre esos análisis de datos detecte riesgos emergentes. Eso es lo más importante. Después, ser un asesor estratégico para la junta directiva y también para el negocio. Nosotros estamos obligados por la NOGAI ahora a tener gran parte de nuestras horas en asesoría. Y ya olvidémonos solo de hacer trabajos de aseguramiento, que obviamente los vamos a seguir haciendo, pero recordemos que bajo nuestra independencia también podemos aportar al negocio. Somos de las personas en las organizaciones con mayor conocimiento técnico en multidisciplinas. Y ese conocimiento deberíamos no solo dejarlo para auditar, sino de compartirlo al negocio. Y les ayuda en ahorro de costos, les ayuda a mejora continua y les ayuda también a ustedes y a nosotros como auditores a vendernos a la compañía como un pilar fundamental y no como antes nos veían como un policía, ¿verdad? Este, te, los invito a todos los que son auditores internos a hacer el esfuerzo en certificarse CIA. Eso no es requerido es sugerido por la NOGAI, y es requerido para temas de calidad, si quieres hacer una evaluación de calidad. Pero mi recomendación personal es que hagan ese esfuerzo. Eso es un respaldo internacional de que son auditores de vanguardia, auditores modernos, y es algo de lo que todos deberíamos de optar. Y ser especialistas en inteligencia artificial y en riesgos de sostenibilidad. Eso es algo que es muy nuevo, eh, relativamente nuevo. Ya hemos visto que tampoco es tan nuevo, pero a algunos de nosotros estamos quedándonos atrás en temas de IA y en temas de riesgos de sostenibilidad. Debemos de estar a la vanguardia porque nos van a preguntar mucho y nosotros somos el brazo técnico del negocio. Por último, les quería dejar este breve mensaje para que ustedes lo analicen. Se lo voy a leer. La función de auditoría es más valiosa no cuando encuentra más hallazgos, sino la que ayuda a la junta directiva a tomar decisiones conscientes y estratégicas. Entonces recordemos que a nosotros no nos van a ver con buenos ojos o como excelentes auditores si entregamos informes con 40, 50 hallazgos, sino que nos van a ver como buenos auditores si de lo que nosotros entregamos, ya sean 40, 50, 20, 10, 5, 3, sin importar la cantidad, que eso genere impacto a la toma de decisiones. Que la junta directiva, basados en eso que me dice el auditor, estoy accionando para mejorar. Si no estamos llevando ese mensaje de esa forma, probablemente tampoco estamos haciendo de la mejor manera nuestro trabajo. Quedo a las órdenes. Si tuvieran alguna consulta, me disculpo porque nunca cumplo con el tiempo, Cindy. Siempre es No se parte de mis preocupe, problemas. no se preocupe, estamos con tiempo todavía, don José Daniel. No tengo consultas en comentarios, pero sí, mandan saludos, felicitarlo por los aportes
del día de hoy en la charla que estamos teniendo en este momento. Nada más recordarle a todos los que están en sintonía y los que no han podido conectarse en el en vivo que estas charlas van a quedar posteadas en Facebook durante un mes y en YouTube ya ahí el compañero a partir del día de mañana ya las sube en YouTube. Las presentaciones no se facilitan, por lo que queda toda la grabación colocada en nuestras redes sociales. Entonces ahí pueden repasar las grabaciones las veces que sean necesarias, las requieran, ¿verdad? Agradecerle a José Daniel por su participación y ser parte de nuestros expositores en este mes de la Contaduría Pública. Recordarles que el día de hoy tenemos programa Huellas CPA con un tema bastante interesante, que es un foro de discusión sobre el proyecto de la ley 25460, que es el requerimiento de información tributaria sin orden judicial, y que mañana iniciamos a partir de las 9 de la mañana con una charla sobre la gestión digital a la evidencia, el archivo, la retención y la trazabilidad en las auditorías del 2026. O sea, seguimos con las charlas, temas muy interesantes que hemos estado desarrollando durante este mes. Y el día viernes tenemos el almuerzo, la celebración del Día del Contador. Vamos a tener stands con pymes, patrocinadores. Entonces, seguimos con todas las actividades de este mes de la Contaduría Pública. Muchas gracias, don José Daniel, por su participación. Les agradecemos a todos su sintonía y recordarles que todas estas agendas están publicadas en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don José Daniel. Y nos vemos, Dios mediante, mañana con las charlas, y recordarles Huellas CPA a partir de las 4:30 hoy, porque tenemos programa de foro. Entonces, muchas gracias, don José Daniel, y nos A las estamos viendo. órdenes, estamos a las órdenes, con mucho gusto. Gracias, Que tengan buen gracias. día. Igual, hasta luego.